De literatura. ¿Qué es literatura? La literatura comunica un mensaje organizado con palabras y su objetivo es transmitir un sentimiento determinado. En pocas palabras, es una posibilidad de la realidad y es un arte que se basa en papel y a lápiz y crea un efecto estético. Literatura precolombina. Las culturas antiguas buscaban contar su historia de manera escrita y también buscaban describir elementos fundamentales como de su historia, sus tradiciones y de sus costumbres propias, como también las normas de comportamiento, la mitología y la cosmovisión que caracterizaban de sus pueblos. Una de sus obras más conocidas es el Rabinálachi, que se basa en el teatro. Su otra obra es Memoria del Tecpan, Atitlán o Memorias de Lolá, Anales de los Cachiqueles, Anales de los Xay. Literatura de la conquista de la colonia. En esta época concluye totalmente con la independencia del país y es de mucha riqueza cultural e histórica. Su obra más conocida es El nuevo sistema de gobierno en el reino animal. Su autor es Rafael García Goyena. Su otra obra es La tentativa de León y el éxito de su empresa, escrita por Fray Matías de Córdoba. Literatura guatemalteca de la primera mitad del siglo XIX. Abarca entre 1800 a 1845. Se caracterizó por ser una época independentista. Guatemala obtiene su libertad en 1821, pero la independencia total termina en 1823. La independencia surge por dos grupos con problemáticas, los liberales y los conservadores. Romanticismo. Idealizó sentimientos, acciones y personajes. También se caracterizó por la valorización del nacionalismo pasado del país y por la naturaleza del guatemalteco. Una de sus obras más conocidas en esta época es Historia de Pepe. Su autor es José Milla. Su otra obra es Hija del Adelantado, igualmente escrita por José Milla. Literatura guatemalteca de la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los sucesos de esta época es la Reforma Liberal de 1187. La economía había cambiado en ese momento y el producto más conocido era el café. En esta época surgen tres corrientes literarias, como el realismo, que se centró en problemas como por ejemplo la pobreza, la explotación de la clase obrera y el deterioro moral. Su objetivo era representar la realidad en la que vivían en la época. Su obra más conocida es la poesía, su autora María Cruz. Naturalismo. Nace entre 1870 y 1880. Busca representar y describir la realidad y utiliza la descripción, la narración y la ejemplificación. Su obra más conocida es La Reforma Monetaria. Su autor, Enrique Martínez Sobral. Modernismo. Surgió de la mano de renovación con el contexto americano, donde resalta la poesía y la narrativa, especialmente en el cuento. Su obra o poema es La Niña de Guatemala. Autor, José Martí. Literatura guatemalteca de la primera mitad del siglo XX. En esta época, la literatura alcanza su mayor esplendor y originalidad y se basa en generaciones. Generación de 1910 o del Cometa. En esta generación busca embellecer el lenguaje. Su obra más conocida en esta época es Canto a la Flor de Pascua. Su autor, Alberto Velázquez. Generación de 1920. Su obra más conocida es Guatemala, las líneas de su mano, escrita por Luis Cardosa y Aragón. Generación de 1940 o Grupo Acento. Impregna un sentimiento nacionalista. Su obra más conocida es Elogio del Soneto, autora Angelina Cuña. Grupo Saquerti. Su obra más conocida es La Patria. Su autor es Julio Fausto Aguilera. El realismo. El realismo se caracteriza por una narración de hechos fantásticos e irracionales en un contexto realista en el que el narrador y los personajes perciben de manera natural. Estas tres obras fueron escritas por Miguel Ángel Asturias, Hombres de Maíz, El Señor Presidente y Leyendas de Guatemala. Literatura de la segunda mitad del siglo XIX. En esta época se vivió la revolución el 20 de octubre de 1944 y muchos intelectuales abandonaron el país porque eran perseguidos por militares. El posmodernismo es una corriente literaria que se representa un puente entre las corrientes modernistas y las de vanguardia y mantuvo formas tradicionales en la novela y en la poesía. El vanguardismo nace aproximadamente en la década de 1920, pero aún no se desarrolla. Es una corriente novedosa y revolucionaria, ya que no se preocupa en la ornamentación, la métrica o la forma tradicional, sino que proviene de la razón y del realismo. Posvanguardismo
Es una corriente que deja atrás estructuras determinadas y tradicionales de escritura. Trata de temas sociales, de crítica y cultural, y también contiene el uso del lenguaje coloquial. Generación comprometida. En esta generación resalta la poesía. Su obra más conocida fue Vamos Patria a Caminar, escrita por Otto René Castillo. Su otra obra es Recuento de Poesía, escrita por Roberto Obregón. Grupo Nuevo Signo. Predomina la poesía y la narrativa. Su autora es Julio Fausto Aguilera, de la obra La Patria es una casa. Su obra más conocida es Toda la voz, escrita por José Luis Villatoro. Grupo RIN 78. Nace por el conflicto armado. Su obra más conocida en esta época es Voces por la Paz, escrita por Ana María Rodas. Otra obra es El legado secreto. Su autor es Dan Teliano.